conviértanse porque el reino de Dios está cerca. En los años 80, en una ocasión, un joven estadounidense viajaba a Roma para especializarse en pintura, ya que quería ser un pintor famoso donde sus pinturas se expusieran en todas las salas a nivel mundial. Estando en Roma, viviendo con un grupo de estudiantes, uno de los compañeros le invitó para poder participar en audiencia con el Papa. Aquel joven decía no creer en el Papa. Aquel joven decía no interesarle la religión. A lo que decía, viajé a Roma para ser pintor, no para visitar a un Papa. Sin embargo, el compañero le insistía. Tanto fue la insistencia que aquel joven aceptó participar de aquella audiencia con el Papa. Cuando tienen la oportunidad de estar frente al Papa, el Papa se acerca a él, le saluda y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y aquel joven responde, Alejandro. ¿Y a qué te dedicas? Y aquel joven le contesta, quiero ser pintor, por eso vine a Roma a especializarme en pintura. El Papa hace una tercera pregunta, ¿y cuál es tu deporte favorito? Y aquel joven le contesta, me gusta el frontend. Después de aquel encuentro, el joven se fue fascinado por el encuentro tan cercano con el Papa. Después de algunos meses, aquel joven se le vuelve a invitar a participar en audiencia con el Papa, a lo que vuelve a ir. El Papa, al verlo, le saluda y le pregunta, Alejandro, ¿cómo has estado? ¿Qué te parece si un día te invito a jugar frontend? Aquel joven acepta. Se da el encuentro a través del deporte entre el Papa Juan Pablo II y Alejandro. Y en uno de esos encuentros el Papa pregunta a Alejandro, ¿y tú has pensado en ser sacerdote? A lo que Alejandro contesta, no, a mí no me interesa conocer a Dios, a mí no me interesa profundizar en la religión, lo único que quiero es ser un gran pintor. A lo que el Papa le dice, bueno, solamente es cambiar de sala, donde puedas pintar almas que se bauticen, almas que se confiesen, almas que requieran de la unción de los enfermos, almas que lleven a Dios. Aquellas palabras del Papa quedaron grabadas en el corazón de Alejandro, de tal manera que tiempo después, aquel joven volverá a buscar al Papa, le dirá que quiere ingresar al seminario. Años después, aquel joven se ordenará sacerdote, convirtiéndose en un pintor de almas. El que no quería conocer a Dios, ahora vivía con Dios. El que no le interesaba la religión, ahora servía a la religión, a la iglesia de Dios mismo. En ese segundo domingo de Adviento, el Señor nos invita a preparar el camino, a convertirnos, a dejar nuestro pasado de errores, de pecados, de vicios, para podernos encontrar con Cristo, para poder servir a Cristo. Y para ello se requiere mucha humildad para reconocer en qué he fallado, mucha humildad para reconocer que he vivido lejos de Dios, mucha humildad para dejarme seducir por Dios y servir a Dios mismo. Y para ello es necesario entrar en el desierto, donde puedo entrar en mi propio yo, para reconocer mi pasado con sus faltas, con sus heridas, con sus errores, pero también para dejarme sanar por Cristo, para servir a Cristo, para que Cristo transforme mi vida y pueda entrar en una vida nueva. Para ello
se requiere dejarme asistir por el Espíritu Santo, que quiere invadir y que quiere entrar en mi vida para transformarme. Una vez que me he dejado asistir por el Espíritu Santo, configurarme con Cristo, es decir, aprender de aquellas virtudes que Cristo mismo vivió, de tal manera que de nosotros se pueda decir lo que de Cristo se decía: pasó su vida haciendo el bien. Que de nosotros se puede esperar a un hombre que vive con Dios y que da testimonio de Dios, un hombre que ha entrado en ese proceso de conversión para configurarse con su Maestro, para servir a su Maestro. Esta es la invitación que nos hace la palabra de Dios en este segundo domingo de Adviento, que nos invita a prepararnos para recibir al Mesías que viene a salvarnos. Pidamos a Cristo, nuestro hermano, nuestro amigo, que nos conceda la gracia de la conversión, de preparar el camino para encontrarnos con Él, esperando y contando siempre con la asistencia de la siempre Virgen María, la mujer humilde que nos enseña el camino para seguir a Cristo, para servir a Cristo, para adorar a Cristo.